Bienvenidos a este espacio donde los secretos se desvelan y las pasiones se encienden. Hoy prepárense para un viaje que los dejará sin aliento, porque no nos vamos a conformar con una simple escapada, no nos sumergiremos de lleno en el corazón palpitante de París, la ciudad donde el amor respira en cada rincón, para presenciar un fenómeno, una explosión de química que hará temblar los cimientos del chismorreo. Sí, mis queridos, lo que oyen es real. Los protagonistas de este torbellino son nada más y nada menos que la deslumbrante Demet Özdemir y el inigualable Can Yaman. Ay, Dios mío, solo de pronunciar sus nombres mi corazón ya está bailando un tango. Y si por casualidad son recién llegados a esta nuestra gran familia de chismosos, déjenme darles la bienvenida más cálida y un abrazo virtual de oso. Los invito con el corazón en la mano, a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos un arsenal de contenido jugoso, picante y revelador que les fascinará, lo juro por mi abuela. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias, gracias, gracias. Su presencia, su apoyo incondicional y sus comentarios llenos de chispa hacen que todo esto valga la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, síganme los pasos, porque vamos a destapar este bombazo de información que nos regalaron Demet y Can en su reciente aventura parisina. Pónganse cómodos, tomen su bebida favorita, porque esto se va a poner más interesante que una telenovela turca en horario estelar. Desde hace ya un buen tiempo, el mundo entero del espectáculo, con sus ojos bien abiertos y sus oídos atentos, ha estado pendiente de cada paso, de cada mirada, de cada suspiro de Demet y Can. Y no es para menos, ¿verdad, mis amores? La química que estos dos titanes proyectaban en pantalla era, sencillamente, de otro planeta. Era una fuerza magnética que nos atraía a todos hacia sus personajes, hacia sus historias, hacia esa conexión que parecía traspasar la pantalla. Y aunque sus vidas tomaron caminos diferentes después de su exitosísimo trabajo juntos, el cariño, el respeto y la admiración mutua siempre han permanecido latentes, al menos eso es lo que nos hicieron creer, ¿o no? Pues bien, mis queridos detectives del corazón, parece que esa llama que creíamos dormida entre estos dos astros turcos podría estar más viva y resplandeciente que nunca, como el sol del mediodía. Como ya todos sabemos, o al menos deberíamos saber, París siempre ha sido un escenario de ensueño para el romance, un lugar donde los corazones se sincronizan en un ritmo mágico, donde las historias de amor se escriben con tinta de pasión en cada calle, en cada café, en cada rincón. Y ahora visualicen por un momento a Demet y Can, dos almas artísticas, dos personalidades magnéticas que irradian energía, paseando por las calles empedradas, bajo la mirada imponente de la Torre Eiffel, como si fueran los protagonistas de una película de amor. Ay, es que solo de imaginármelo se me pone la piel de gallina. Y no es solo mi imaginación la que está creando esta película mental, no, no, no. Porque las redes sociales, nuestros grandes aliados, se incendiaron con una ola de fotos y vídeos que los capturaron juntos, compartiendo risas cómplices, miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras y disfrutando de la magia que solo la ciudad de la luz puede ofrecer. Pero, mis queridos chismosos, esto no es una simple casualidad, una coincidencia inocente de dos amigos que se encuentran por París. Para nada. Aquí hay algo más, algo que flota en el aire como una fragancia embriagadora, algo que nos hace sospechar, con toda la seguridad del mundo, que este reencuentro es mucho más que un simple viaje de amigos. Las miradas cargadas de intensidad, la cercanía palpable que se podía sentir a través de la pantalla, las sonrisas que iluminaban sus rostros. Todo apunta a que la conexión entre Demet y Can sigue siendo tan poderosa, tan electrizante como siempre. Y como si esto fuera poco, los fans más perspicaces, los verdaderos sabuesos de las celebridades, han notado pequeños detalles, sutiles pistas, que nos hacen pensar que esa chispa de su relación podría estar encendiéndose de nuevo con más fuerza que nunca. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues agárrense de sus asientos, porque aquí vamos a desglosar cada detalle jugoso. Primero vamos a hablar de las publicaciones en redes sociales, ese gran escaparate de las vidas de los famosos. Si algo tienen en común Demet y Can, es que ambos son muy activos en sus perfiles, y siempre nos dejan pequeñas migas de pan de sus vidas, aunque a veces no sean tan directos como quisiéramos. Y en este viaje a París, sus publicaciones estaban envueltas en un halo de misterio y romanticismo, como si estuvieran jugando al gato y al ratón con nosotros, los chismosos. Fotos de la ciudad sí, pero también miradas de complicidad capturadas de forma accidental, mensajes ambiguos que nos hacían preguntarnos a quién iban dirigidos, y la sensación palpable de que ambos estaban compartiendo. O algo muy especial. Y no eran solo las publicaciones individuales, no. También hubo un par de coincidencias que nos hicieron levantar las cejas,
lugares emblemáticos donde ambos se encontraban al mismo tiempo, como si estuvieran siguiéndose el rastro mutuamente, como si el destino estuviera jugando a unirlos. Y aquí, mis queridos, es donde les digo que no podemos ser ingenuos, que esto no es un simple tropiezo del azar, aquí hay un complot, una conspiración del corazón, o al menos eso queremos creer. Y si vamos un poco más allá, no podemos ignorar los comentarios de los fans, esa legión de seguidores que tienen un ojo de lince para los detalles. ¡Ay, los fans! Ellos son los detectives número uno de las celebridades, los que descubren secretos que ni los paparazzis más astutos pueden ver. Y en esta ocasión, los fans han notado la manera en que Demet y Can se miran, la forma en que se acercan, la forma en que sus cuerpos parecen gravitar el uno hacia el otro, es que hasta cómo se ríen. Algunos aseguran que sus risas son más contagiosas, más llenas de alegría cuando están juntos. Y no solo eso, algunos fans, los más afortunados, incluso afirman haberlos visto caminando de la mano, cenando a la luz de las velas en románticos restaurantes parisinos y hasta dándose algún que otro abrazo que parecía un gesto de amor. Si bien estas afirmaciones no están confirmadas con pruebas irrefutables, la imaginación de los fans ha creado una ola de comentarios que inundan las redes sociales, y que, seamos honestos, nos encantan, porque alimentan nuestro corazón de chismosos. Pero, ¿qué es lo que hace que esta química entre Demet y Can sea tan irresistible, tan magnética, tan adictiva? Para entenderlo tenemos que remontarnos a los inicios de su historia, a su trabajo juntos en aquella exitosa serie que los catapultó a la fama y los convirtió en un fenómeno mundial. ¡Ay, pájaro soñador! Cuántos suspiros, cuántas lágrimas, cuántos desmayos nos arrancó esa historia de amor. En la pantalla, Demet y Can interpretaban a una pareja que luchaba contra viento y marea por su amor, que se enfrentaba a las adversidades con valentía y que, al final, lograba un final feliz de cuento de hadas. Y la magia no solo estaba en la historia, en los guiones, en las escenas que nos hacían soñar, era la forma en que ambos se miraban. Era una conexión tan auténtica, tan visceral, que parecía que sus personajes se habían enamorado en la vida real. La conexión era tan palpable que la ficción se confundió con la realidad, y todos queríamos, con todas nuestras fuerzas, que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y aunque la serie terminó y ambos siguieron caminos separados, el recuerdo de ese romance de ensueño siempre estuvo presente, como una llama que nunca se apagó del todo. Los fans, con su pasión inagotable, nunca dejaron de pedir su regreso, de anhelar su unión, de soñar con ese reencuentro que tanto deseábamos. Y esa conexión, esa chispa que encendió el corazón de millones de personas, siempre se mantuvo viva en nuestra memoria colectiva, como un tesoro que guardábamos con recelo. Por eso este reencuentro en París es tan emocionante, tan trascendental. Es como si la historia volviera a empezar, como si el destino les estuviera dando una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su libro de amor. Y nosotros, como buenos chismosos, estamos aquí, listos para presenciar cada detalle, para analizar cada movimiento y para vivir cada emoción como si fuera nuestra. Claro, no todo es un jardín de rosas, no todo es color de algodón de azúcar. Sabemos que las relaciones personales de los famosos, como cualquier relación humana, siempre están llenas de altibajos, de rumores que vuelan como gaviotas, de polémicas que nos hacen cuestionarnos todo. Y tanto Demet como Can han tenido sus propios capítulos en sus vidas sentimentales, sus propios amores que duraron lo que duran los fuegos artificiales, sus propios desamores que les dejaron cicatrices en el corazón. Pero, ¿será que este reencuentro parisino es el comienzo de una nueva etapa en sus vidas? ¿Será que el amor puede surgir de nuevo entre dos personas que han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas? ¿Será que este viaje es el primer paso hacia una reconciliación que nos hará volver a creer en los finales felices? La verdad es que no lo sabemos con certeza, solo el tiempo, ese gran revelador de secretos, nos dirá lo que realmente sucede entre Demet y Can. Pero lo que sí sabemos con una seguridad que nos quema en el pecho, es que la química entre ellos es innegable, es como un imán que los atrae el uno al otro, que su conexión es especial, única, como un hilo invisible que los une, y que su reencuentro en París es una explosión de emociones que ha sacudido al mundo del espectáculo y nos ha dejado a todos al borde del colapso de la emoción. Y como buenos fans, como leales seguidores de esta historia, nosotros estamos aquí para seguir cada capítulo de esta telenovela de la vida real, para analizar cada detalle, para soñar con que la magia de su amor pueda revivir una vez más y nos haga creer en el amor verdadero. Es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo?
¿A quién no le gustaría ser testigo de una historia de amor que comenzó en la pantalla y que ahora podría escribirse con tinta de carne y hueso en la vida real? Yo, por supuesto, soy la primera en levantar la mano y gritar que quiero ser testigo de ese amor renacido. Y es que esta conexión entre Demet y Can es algo que va más allá de la actuación, de los guiones, de los sets de grabación. Es una conexión que se siente, que se ve, que se respira en el aire como un perfume embriagador. Es algo especial, algo único que muy pocas parejas logran alcanzar, esa magia que nos hace creer que el amor existe de verdad. Y hablando de conexiones únicas, tenemos que mencionar la forma en que ambos han evolucionado, han madurado, han crecido como personas y como profesionales. Demet se ha convertido en una de las actrices más cotizadas, más admiradas, más respetadas de Turquía, con una trayectoria llena de éxitos, de reconocimientos y de proyectos que han conquistado al mundo entero. Su talento es innegable, su carisma es arrollador, y su belleza es hipnotizante. Su presencia en la pantalla es magnética y su capacidad de meterse en la piel de cualquier personaje la hacen una de las actrices más versátiles del momento. Y Can, por su parte, también ha sabido construir una carrera sólida, consolidándose como uno de los actores más importantes de su generación. Su presencia en pantalla es imponente, su mirada es penetrante y su talento para la actuación es indiscutible. Ambos, como dos estrellas que brillan con luz propia, han sabido conquistar el corazón de millones de personas con su talento, pero parece que juntos, cuando se juntan sus energías, brillan aún más, como dos soles que iluminan el universo. Y es precisamente esta combinación de talento, carisma, química y evolución personal lo que hace que la historia de Demet y Can sea tan fascinante, tan adictiva, tan irresistible para los chismosos como nosotros. Es como si el destino los hubiera unido para crear una magia única, una chispa que encendió el corazón de millones de personas y que ahora, parece, está lista para renacer con más fuerza que nunca. Y por eso, este reencuentro en París no es solo una anécdota más en la vida de dos famosos, es un capítulo más en esta historia de amor que nos tiene a todos al borde de la silla, esperando ansiosamente el siguiente movimiento, el siguiente guiño del destino. Ahora sé que muchos de ustedes, mis queridos chismosos, se estarán preguntando qué pasará después de este viaje a París, qué sucederá con esta historia que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Se confirmará el romance que todos anhelamos? ¿Seguirán siendo solo amigos que comparten un grato recuerdo? La verdad es que no tenemos las respuestas a estas preguntas que nos queman por dentro, pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de la emoción, del misterio y de la incertidumbre que rodea a Demet y Can. Y mientras tanto seguir compartiendo nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestros sueños en las redes sociales, esa gran plaza pública donde todos podemos expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Porque al final del día, lo que importa es que todos seamos parte de esta historia, que todos podamos compartir nuestras emociones y que todos podamos soñar con ese final feliz que tanto anhelamos. Y como siempre, quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos chismosos. ¿Creen que el romance entre Demet y Can es posible, que ese amor que creíamos dormido pueda volver a despertar? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, protagonizando una nueva historia de amor que nos haga creer en la magia? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos, me divierto con sus ocurrencias, me nutro de sus opiniones y me emociono con sus sueños. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos, con todos sus contactos, con todos aquellos que aman el chisme y que disfrutan de las historias de amor. Porque esta historia merece ser contada a todo el mundo, que todos se enteren de la explosión de química que hubo en París y que nos dejó a todos al borde del desmayo. Y ya para finalizar este chisme jugoso, esta telenovela de la vida real que nos ha tenido enganchados de principio a fin, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta nueva aventura. Su apoyo es fundamental, es la gasolina que alimenta nuestro motor, es el aire que respiramos. Su cariño, sus comentarios y su presencia hacen que este canal siga creciendo y que sigamos trayéndoles las noticias más jugosas, más emocionantes y más reveladoras del mundo del espectáculo. Gracias por su tiempo, por su cariño incondicional y por su pasión por el chisme. Son lo máximo, son mi gran familia chismosa y los quiero un montón. Recuerden, mis queridos chismosos, que la historia de Demet y Can es una historia de amor, de amistad, de reencuentros y de segundas oportunidades. Es una historia que nos enseña que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, de la forma más inesperada, y que cuando dos almas se conectan, la magia puede suceder y nos puede regalar momentos inolvidables. Y nosotros, como buenos fans, como leales seguidores de esta historia,
estamos aquí para ser testigos de cada capítulo, para compartir nuestras emociones, para celebrar cada alegría y para soñar con que el final sea el que todos deseamos, ese final de cuento de hadas que tanto anhelamos. Así que ya lo saben, mantengan sus ojos bien abiertos, sus oídos atentos a las redes sociales y estén pendientes de cada movimiento de Demetican, porque esta historia está lejos de terminar y nos seguirá regalando momentos de emoción, de intriga y de mucha pasión. ¿Quién sabe qué más nos depara este destino, qué más sorpresas nos tendrá preparadas el corazón de Demetican? Pero de algo estamos seguros, nosotros estaremos aquí, con los micrófonos abiertos, para contárselo todo, para compartir cada detalle jugoso y para disfrutar de esta historia que nos tiene a todos al borde de la histeria. Porque como siempre digo, la vida es mucho más divertida con un poco de chisme, con mucho amor y con mucha pasión. Y ahora sí, mis amores, me despido con un abrazo gigante que los traspase la pantalla, con un beso enorme que les llegue hasta el alma y con la promesa de que nos encontraremos muy pronto en un nuevo chisme, en una nueva aventura. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas confesiones y dejar sus comentarios abajo, que me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo chisme, mis queridos chismosos. Hasta la próxima. Y que viva el amor, que viva la química y que viva la historia de Demetican.